Chicos, este momento de mi vida se llama felicidad. Y ahora les presento la segunda temporada de Mao Mao. Que no recuerdan, es nuestro boticario. Así que si estabas esperando esto, deja un me gusta y deja un comentario abajo, que ayudará mucho. Y lo seguiré trayendo, porque si lo traigo y a nadie le gusta, será difícil seguir publicando. Pero sé que esperaste mucho, un año entero, para ver esto desde aquí. Y ahora, sin más, vayamos a este contenido. Y después de todos los últimos acontecimientos, Pairin se da cuenta de que la anciana está apilando libros en su mesa y le pregunta de qué se trata. Esto le explica que Mao Mao le pidió que le enviara esos libros y él le pagará bien por este servicio, lo que la deja saltando de alegría. Por ello, ordena a las niñas que entreguen los libros según lo acordado. Mientras tanto, en el palacio de Jade todo está en paz, hasta que de repente Jinx pasa por un pasillo de subordinados acompañada por Gao Chun, y en el camino le informa que después de la fiesta en el jardín, Jisoo solicitó sirvientas adicionales. Y bueno, avanzando, conocen a Lady Lulan, y después de darle los buenos días, van con Gyukuyu y su hija, que ahora es un poco mayor, y durante la reunión, Gyukuyu nota que Jinx está alerta como si estuviera buscando algo. Luego deduce que Jinx estaría buscando a Mao Mao, y dice que la niña está en la cocina del médico. Vi esto. Jin va inmediatamente ahí, demostrando que Goku y yo teníamos razón en su decisión, y ella nota que efectivamente llega la primavera, y apenas llega al lugar, él le pregunta qué está haciendo, y Mao Mao le dice, quien solo está haciendo un aceite de perfume, y Jin nota un olor muy fuerte en el aire. Mientras Mao Mao, ella habla y le pregunta si hay algo que necesita que haga, casi como si estuviera expulsando a Dahlia. Y bueno, Jin empieza a hablar más de ella. Entonces, Mao Mao le habla de cierto tipo de aceite perfumado que tiene un efecto que pone fin al embarazo. Al escuchar esto, Jinshi deduce que los perfumes utilizados en el palacio y el otro pabellón estarían regulados, pero Mao Mao dice que estos aceites perfumados probablemente no sean tan peligrosos. Y durante la conversación, Mao Mao recuerda el error que terminó cometiendo el curandero, en cuyo caso terminó revelando de antemano que Gyukuyu estaba embarazada. Mientras piensa en esto, Jinshi vuelve a sentir curiosidad por las cosas que está haciendo y pregunta qué hay en el fuego. Luego, Momo explica que está destilando el alcohol y dice que si hace este mismo proceso varias veces, se volverá más fuerte. Olí el alcohol y Jinx casi se cae al suelo, y Momo informa que ese alcohol solo sirve como desinfectante, pues su objetivo es mantener el palacio de Jade lo más limpio posible, ya que la princesita está allí. Y durante la conversación, Mao Mao es interrumpida por dos subordinados del palacio y se dirigen al lugar para entregar el equipaje que llegó para ella. Al ver esto, Jinx intenta acercarse al equipaje para ver qué hay dentro, pero Mao Mao se adelanta y le dice que es solo un pequeño paquete que le envió su familia, por lo que le asegura que no hay nada malo allí. Pero al ver que no suelta el hueso, Mao Mao decide apelar y dice que en esa caja solo hay algo de su ropa interior, y Jinx rápidamente se convence de la respuesta, lo cual no sucede con Gao Xiong, ya que vio que se necesitaron dos hombres para traer esa caja. Así que no hay mamina. Ropa interior allí, y antes de revelar exactamente qué hay en ese paquete, comienzan a Boasen a abordar el tema principal de la conversación, que tiene que ver con el palacio trasero. En esto, Mao Mao informa que un requisito de los sirvientes locales es que sean vírgenes, y aunque esto los hace favorecidos por el emperador, los sirvientes no pueden cometer ningún error debido a su ignorancia. De lo contrario, se les cobrará seriamente por ello. Y para evitar que las sirvientas se metieran en problemas, Mao Mao decidió traer algunos libros para mejorar los conocimientos generales de la sirvienta. Y como Hong Nian no podía saber esto, Mao Mao pidió que le entregaran los libros en el consultorio del médico. Mientras analiza el material de los libros, Gao Chon nota que el artículo está muy bien hecho, lo que para Mao Mao fue impresionante. Después de todo, pensó que él lo criticaría. Además, añade que las ilustraciones del libro son útiles para quienes no saben leer. Por lo tanto, Mao Mao cree que todos deberían tener acceso a material de calidad. Y en cuanto a Jinchi, toma uno de los libros y lo mira fijamente durante un largo rato. Entonces Gao Shun se da cuenta de que está demasiado interesado en leerlo. Sugiere que le consiga una copia, pero Jinchi intenta descartarlo, diciendo que no está pensando en eso. Luego le dice a Mao Mao que no tomará ninguna medida contra su acción, pero él le pide que le diga el nombre de la tienda donde se venden esos libros. Y justo después de decir eso, se da cuenta de que terminó revelando su interés en ese contenido. Luego se vuelve a disfrazar diciendo que solo le interesa
interesa saber cómo la empresa imprime los libros, ya que le interesaba la calidad de los materiales. Escuché eso. Mao Mao inmediatamente se da cuenta de su mentira, pero continúa fingiendo que cree lo que dice. Mientras está en Goksun, recoge los libros y dice que algunos de ellos no están permitidos, lo que entristece a Mao Mao, ya que la señora del burdel se tomó la molestia de seleccionarlos. Y después de eso, Mao Mao conoce a Xiaolan, quien come su merienda con todo el misticismo, mientras recita líneas de una famosa novela, preguntándose cuál es el acompañamiento de la merienda. Y eso, Mao Mao pone fin a su encantamiento, sugiriendo que el relleno sea estiércol de caballo. Y el viejo Xiaolan escupe todo el almuerzo y culpa a Mamao por esa situación embarazosa que acaba de pasar. Entonces, Xiaolan dice que solo estaba recitando las líneas de la novela actual que ha estado siguiendo. Y al escuchar esto, Mao le pregunta si aprendió a leer, pero la niña dice que no. En este caso, estaba escuchando a otro sirviente que leía la novela en voz alta a todos. Dicho esto, Xiaolan está muy emocionado y ansioso por escuchar el resto de la historia. En cuanto a Mao Mao, señala que su novela debe ser muy popular, ya que incluso los sirvientes que ni siquiera saben leer hablan del tema. Al conocer a las otras concubinas, Mao Mao las nota todas leyendo libros. Luego, Gui Yan explica que Jinx distribuyó esos libros a todas las mujeres y les dijo que los compartieran con las demás una vez que terminaran de leer. Tomo uno de los libros. Mao Mao se da cuenta de que es la misma novela que Xiaolan mencionó antes. Y después de leer algunas páginas, se da cuenta de que la historia de la novela no es tan refinada para la clase alta. Por eso, se pregunta por qué ese libro está ahí. Encuentro cierta marca en el libro. Mao Mao nota que es la misma marca que le mostró a Jinx el otro día, por lo que deduce que él le pidió al emperador algunas copias de ese libro para distribuirlas a todos. Y al pensarlo de esta manera, Mao Mao nota que terminó siendo ignorada. Después de todo, debería haber recibido al menos una comisión por esto, ya que ella fue quien trajo los libros al palacio. Mientras pensaba un poco más, Mao Mao se preguntó por qué distribuyeron algo considerado indecente a los sirvientes. Pero luego llega a la conclusión de que el asunto debe involucrar algo político. Pero Mao Mao no descarta la posibilidad de que Jinx esté tramando algo con esto. Mientras escucha a las otras mujeres hablar sobre el libro, se da cuenta de que las chicas están emocionadas por leer la secuela de la novela. Allí, Gui Yan calma a todos y dice que el propio Gao Shun prometió que distribuirá la próxima edición de la novela a todos cuando se publique. Mientras hablan del libro, Ailan dice que le parece injusto que solo ellos tengan acceso al libro, ya que eso es lo mismo que desperdiciarlo. Por eso, las demás señoras recuerdan que no pueden andar prestándole el libro a nadie. Al fin y al cabo, si el libro se pierde, tendrán serios problemas con los que lidiar. Al ver que están preocupados por mostrar ese libro a todos, Mao Mao sugiere que Ailan escriba todo el libro a mano. Así hará una copia que fácilmente se puede perder, ya que no será el libro original. Y escuchar esto hace que uno se pregunte si ella realmente estaría dispuesta a escribir todo el libro a mano. Como Mao Mao señala que distribuyeron el libro romántico a todos, aumentará la tasa de sirvientes que se esforzarán por aprender a leer, lo que a su vez beneficiará al palacio. Y al día siguiente, Xiaolan se acerca a Mao Mao y le ruega que le enseñe a leer. Entonces las chicas pasan la tarde estudiando. Al caer la noche, Mao Mao se reencuentra con Gyokuyu y su hija, quienes siguen corriendo a todos lados. Ante esto, Gyokuyu le pregunta a Mao Mao qué piensa sobre esto, y ella dice que la niña debería tener más oportunidades para salir. Al ver esto, Gyokuyo informa que tendrán 2 guardias vigilando a su hija, pero aún así le pide a Mao Mao y Honjan que los acompañen, porque como todos los hijos del emperador murieron jóvenes, ella no quiere arriesgar la vida de su hija. Bueno, incluso si solo va a caminar. Y antes de irse, Gyokuyo le pide a Mao Mao que le enseñe a su hija algunas cosas sobre las flores, ya que ella entiende mucho sobre este tema. Pero al ver esto, Honjan dice que dejar a Mao Mao a cargo de enseñarle cosas a Lin Li definitivamente no es una buena idea. Después de todo, ella solo enseñará cosas inútiles. Vi a Honjan hablar tan mal de la niña que Kuyo la defiende, diciendo que Mao Mao le enseñará a su hija muchas cosas útiles. Después de todo, ella no sabe dónde tendrá que casarse Lin Li, porque si es en otro país, la niña no tendrá garantía de que será bienvenida allí, y tener conocimientos de medicinas y venenos nunca será algo que la perjudique. Y en medio de la caminata, Mao Mao nota que las reacciones de la princesa son muy diversas. Después de todo, cada uno tiene su propia visión de Lin Li. Aunque la niña todavía es muy inocente, Mao Mao dice que Lin Li pronto entenderá el significado detrás de todo. Estas miradas dirigidas a ella. Y en medio de la caminata, Lin Li nota algo en Wu Fang e intenta ir al lugar. En esto, Hong Nian la detiene, por lo que Mao Mao decide ir a ver qué hay en Wu Fang y descubre que solo era un gatito. Luego intenta atraparlo y se acerca lentamente, pero el gato huye. Luego, una chica al azar logra atrapar al gato y la deja responsable del cuidado del animal a partir de ahora. Y Lin Li, a su vez, intenta atrapar al gatito, pero es detenido, ya que está todo sucio.
palacio. Y al regresar a la clínica del curandero, a Mahoma le resulta extraño que se encuentre un gato allí, ya que las mascotas son raras en el palacio interior. Y al ver lo delgado que está el gato, Mao le pide al curandero que vaya a buscarle algo de comer. Y cuando cae la noche, el emperador va a ver al gato y permite que el animal se quede en el palacio, pero pone la responsabilidad de criarlo sobre los hombros de Mao y también le da al gatito su propio nombre. Conforme pasan los días, finalmente logra mantener sano al gato y decide cortarle las uñas para evitar que el gato arañe a la princesa. Y de repente, Jinx va al lugar a revisar al gato y descubre que en realidad es una hembra. Y Mao dice que tiene intención de regalarle el gatito a la princesa en cuanto tenga la oportunidad. Al fin y al cabo, no le gustan mucho los gatos. Mucho. Y mientras habla sobre las características de los gatos y en qué se diferencian de los humanos, Jinchi recuerda todas las interacciones que tuvo con Mao, quien actúa como un gato, y comienza a compararla con el gatito y dice que a ella le empezó a gustar. Y después de unos días más, la gata recibe el sobrenombre de exterminador de ratas, ya que siempre tiene una rata en la boca. Sin embargo, lo que enoja aún más a Mao es el hecho de que el gato lleva su nombre, ya que Mao va muy bien con los gatos. Mientras tanto, una caravana que lleva a 2 mujeres se dirige hacia el palacio, pero la expresión de los rostros de esas mujeres definitivamente representa el problema. ¿Hermano? Y mientras tanto, Jinxi se prepara para recibir a unos comerciantes que vienen de muy lejos, y pregunta el Gao Shun sobre los preparativos del banquete. Después de todo, recibirán invitados muy importantes. Allí, Gao Shun le informa que los funcionarios responsables ya se están ocupando de los preparativos de la reunión. Mientras tanto, Hong Niang les comenta a las otras chicas que tendrán que cambiarse de uniforme, ya que están entrando en un periodo bastante húmedo. Dicho esto, le pide a Wei Yuan que cuide a la princesa Lingli. Mientras tanto, las otras chicas clasifican la ropa, y durante la conversación, Airan les habla a las chicas sobre una nueva asistente que está a punto de llegar. Después de todo, con el embarazo de Gyokuyu, acabarán necesitando más ayuda con las tareas palaciegas. Y además, Lulan tiene más de 50 ayudantes, por lo que Gyokuyu no quiere quedarse atrás, ya que solo tiene 5 sirvientas, y al escuchar esto, Mao nota que la situación es realmente preocupante, más aún teniendo en cuenta el hecho de que Gyokuyu es el concubina principal del emperador. Y siguiendo con la conversación, Jinghua dice que incluso Li Hua, del pabellón de cristal, tiene solo 30 sirvientes, incluidas sirvientas, y en contraste, el pabellón granate tiene el doble de ayudantes, lo cual para Jinghua es algo muy extraño. Bueno, después de organizar la ropa, Jinghua habla con Mao sobre la caravana que está por llegar al palacio, pero al escuchar esto, Mao no entiende de qué están hablando exactamente, en lo cual Airan dice que la última vez que la caravana llegó al lugar, Mao realmente no estaba trabajando allí todavía. Y en cuanto nota que las chicas conversan en lugar de trabajar, Hong Niang se acerca a las chicas. Sin embargo, como todas notaron su presencia, las chicas regresan a trabajar de inmediato, a excepción de Jinghua, quien no vio su llegada. Entonces, Hong Niang la reprende, diciéndole a la chica que vuelva a trabajar, y al ver a Hong Niang tan enojado, Gyokuyu le dice que tendrá más cuidado, de lo contrario, también sufrirá la ira de su sirviente. Y mientras bebe té, Shin se acerca a Li Hua, quien va al lugar después de ser llamado por ella, después de lo cual Li Hua le entrega a Shin un pergamino, refiriéndose a las compras de la caravana, y luego de salir del lugar, Shin baja las escaleras, cuando de repente, uno de sus sirvientes le da un mensaje de la clínica, lo que le genera un poco de curiosidad, pero en cuanto lee lo que dice la nota, instantáneamente frunce el ceño. Y mientras tanto, finalmente llegan las caravanas, pero el acceso a ellas solo está disponible para las concubinas y sus sirvientes, por lo que las doncellas de estatus menos favorecido no pueden comprar nada. Y mientras reflexiona sobre el palacio interior, Mao nota que es un lugar muy singular, pues a pesar de que tiene mucha gente, no hay tiendas. Y es más, el único médico en el lugar es precisamente el charlatán de la clínica. Siguiendo con sus reflexiones, Mao explica que la higiene y saneamiento básico del lugar son muy estrictos, y es precisamente por eso que allí la gente no suele enfermarse. Por lo tanto, esto explica que el palacio interior solo cuente con un médico, y ninguno con mucha experiencia además de eso. Y si alguien acaba enfermando gravemente, acaba siendo enviado de vuelta con su familia.
Y mientras Mao Mao está perdida en sus pensamientos, Xiaolan la tira de la camisa y le pide tener tiempo con ella más tarde. Y luego de eso, Mao Mao regresa con Gyokuyo, quien a su vez siente que terminó comprando demasiada ropa. Sin embargo, Hongniang dice que en realidad Gyokuyo ahorró más de lo que debería. Después de todo, las otras concubinas ciertamente hicieron compras extravagantes. Al escuchar esto, Mao Mao recuerda que los sirvientes en el pabellón de cristal suelen hacer compras mucho más grandes. Después de todo, Li Hua es muy generosa con sus sirvientes, dándoles todo lo que quieren. Y en cuanto al pabellón de diamantes, los sirvientes de Li Shu pueden simplemente comprarlo con dulces, por lo que Li Shu termina cediendo y permitiéndoles comprar lo que quieran. En el pabellón Garnet, el amor de Lulan por la extravagancia habla por sí solo, por lo que siempre mantiene a sus sirvientes igualmente bien vestidos. Y por otro lado, Gyokuyo es una mujer más sencilla, y no le gusta mucho usar siempre ropa llamativa. Continuando con la reunión, Hongniang les dice a las chicas que la caravana regresará al día siguiente, por lo que deben organizar las compras que ya hicieron ese día. Y en cuanto a Mao Mao, nota que la ropa que compraron siempre sigue el mismo modelo, lo que hace un poco extraña esta situación. Sin embargo, Airan dice que ese modelo de ropa es el que está de moda actualmente. Al fin y al cabo, era lo que los comerciantes les dijo. Y al reflexionar un poco más sobre el diseñador de esas prendas, Mao Mao observa que le sientan muy bien a una mujer embarazada, como Gyokuyo, por ejemplo, que espera un segundo hijo. Sin embargo, se suponía que su embarazo era un secreto, y por eso a Mao Mao le parecía extraño que los comerciantes trajeran ropa que le sentaba tanto a una mujer embarazada como si ya supieran algo. Al pensar en esta coincidencia, Mao Mao comienza a sentirse un poco paranoico, y espera que los comerciantes hayan traído esta ropa deliberadamente, sin ninguna intención detrás. Pero para estar seguro de esto, Mao Mao le dice a Gyokuyo que deberían preguntar a los comerciantes si tienen ropa con fajas atadas firmemente alrededor de la cintura. Al escuchar esto, Gyokuyo está de acuerdo con Mao Mao, ya que necesitan comprar ropa diferente. Al día siguiente, Mao Mao y Xiaolan caminan juntos a través de las caravanas para ver los artículos restantes. Mao Mao compra un lazo para ponérselo en el cabello a Xiaolan, lo que hace que la niña salte encima de ella y le agradezca. Luego de eso, Mao Mao intenta encontrar una zona donde se vendan productos farmacéuticos. Sin embargo, solo encuentra tés y especias. Y como son el último día de las caravanas, Mao Mao recuerda que puede hacer la fiesta aprovechando los descuentos que tiene. Tendrá algunos artículos, porque sabe que debido a que están vendiendo productos en el palacio interior, definitivamente aprovecharían la oportunidad para pasar por el quirófano en los primeros días. Pero como están a punto de irse, los comerciantes harán una excepción solo ese día y ofrecerán algunos descuentos. Y mientras pasa por los puestos, Mao Mao encuentra un poco de té de jazmín y señala el producto, diciendo que quiere comprarlo. Sin embargo, la misma chica de antes, que ayudó a Mao Mao a capturar al gato, señala el artículo al mismo tiempo. Y al recordar a Mao Mao, la niña pregunta cómo está el gatito, y Mao Mao dice que el gato está viviendo en la clínica, por lo tanto, está recibiendo los tratamientos necesarios. Al ver que el gato está bien, la niña sonríe, y en cuanto a Xiaolan, la reconoce y llama a la niña por su nombre, Shisui. Allí, Mao Mao se para en la esquina, solo observando a las dos chicas hablar, y al notar que Xiaolan y Shisui usan el mismo tipo de uniforme, Mao Mao deduce que trabajan en el mismo lugar, es decir, en el área de lavandería, y al darse cuenta de que perturbarán las ventas del puesto si se quedan allí, Mao Mao llama a las chicas para que vayan a otro lugar, pero primero compra té de jazmín. Después de eso, las chicas van a la habitación del médico charlatán para preparar té, y mientras hablan, Shisui demuestra que esta es la primera vez que ella también ve una caravana. Después de todo, la chica se sorprende de que todos la traten como tal, una fiesta. De esto, Mao Mao deduce que la niña ha estado en el palacio durante unos 6 meses. Y en cuanto al doctor charlatán, dice que la fiesta está durando más gracias a un enviado extranjero que llegará próximamente. Y durante la conversación, Shisui comenta sobre el trabajo que realiza en el norte, y dice que el lugar tiene muchos insectos,
entre ellos arañas gigantes. Al escuchar esto, Mao Mao ya queda encantada, pues los insectos en general se pueden usar para hacer muchas medicinas, y en el caso de la araña, es posible utilizar sus telas para detener el sangrado. Sin embargo, Mao Mao nunca pudo probar esto. Después de todo, atrapar una araña es muy difícil. Al ver que Mao Mao está muy interesada en esto, Shisui la llama para que vaya al lugar e intente atrapar las arañas. Y otro día, mientras lava ropa, Mao Mao nota que una nueva fiebre se ha extendido por todo el palacio. En este caso, las chicas han comenzado a utilizar aceites perfumados en su ropa. Y de repente, cuando huele rosas en su ropa, Mao Mao recuerda que el fuerte olor de esta fragancia es capaz de afectar negativamente un embarazo. Y en cuanto piensa en ello, recuerda a Gyokuyo. Y decide salir corriendo del lugar, dirigiéndose hacia el Palacio de Cristal. Una vez allí, huele la ropa de todos los sirvientes, pero cuando lo hace deliberadamente, termina oliendo la ropa de Shin, quien no está nada feliz por ser tratado con tanta falta de respeto. Con eso, Jinshi va donde Gyokuyo y Mao Mao para informarles de la denuncia oficial que hizo Shin, y en medio de la discusión, Mao Mao dice que tenía sus razones para revisar el olor de la ropa de Shin. Luego le dice a Jinshi que lea un papel que contiene el nombre de algunos aceites perfumados. Y tan pronto como lo hace, Jinshi se pregunta qué les pasa a esos aceites. Y luego, Mao Mao dice que todos esos olores y aceites tienen efectos nocivos en las mujeres embarazadas. Y además, Mao Mao comenta sobre las especias y tés que vendía la caravana, y en el caso del té de jazmín tiene el efecto de contraer el útero, y los demás ingredientes tienen efectos tan dañinos como en relación al embarazo. Habiendo dicho todo eso, Mao Mao le pregunta a Jinshi si puede identificar a los comerciantes. Y luego él dice que sí. Sin embargo, Jinshi cree que los comerciantes no mantuvieron ningún registro de cada producto que vendieron. Y en cuanto a Mao Mao, ella comienza a conectar los eventos recientes con lo que enfermó a la princesa Lingli y lo que mató al hijo de la concubina Li Hua. En este caso, está hablando del incidente con el polvo de maquillaje tóxico, que contenía plomo en su composición. Al escuchar todo esto, Jinshi se da cuenta de que Mao Mao deduce que alguien trajo veneno al palacio a propósito. Y en cuanto a Mao Mao, ella simplemente dice que hay productos que pueden usarse como venenos, pero al final, en realidad, no son venenos. Pero aún así, le aconseja a Jinshi que informe este incidente a las otras concubinas. Y mientras piensa un poco más, Mao Mao recuerda dos casos extraños, comenzando con Suirei, una mujer que salió de un estado cercano a la muerte y desapareció repentinamente. Y avanzando, también hubo un caso de intento de asesinato en la ceremonia. Al pensar en estos dos eventos, Mao Mao se da cuenta de que la persona detrás de estas muertes cercanas realmente tiene una influencia muy grande. Y mientras se dirige a la cocina, Mao Mao permanece pensativo, pero recuerda que no puede decir nada basándose únicamente en sus suposiciones. Y de repente, Jinshi se acerca a ella, y al verla tomando té de jazmín, le recuerda el peligro que representa esa bebida. Sin embargo, Mao Mao le recuerda que ella no está embarazada. Aparte de eso, es un veneno que se toma en pequeños. Cantidades también se puede utilizar para curar enfermedades. Y cuando se sienta con ella a la mesa, Jinshi le pide a Mao Mao que también le prepare un té. Y mientras hablan de los efectos del té de jazmín, Mao Mao dice que uno de esos efectos es la disminución de la fertilidad, especialmente en los hombres. Al escuchar esto, Jinshi la mira seriamente, y Mao Mao se da cuenta de que terminó exagerándose con su broma, lo que enoja a Jinshi. Y al reunirse con Gao Shun, descubre que la concubina de nivel medio Jin acaba de morir envenenada. Y durante una reunión con Gao Chun, Jinx decide ir al pabellón de Jade. Mientras tanto, Hunian comenta con Gyokuyo sobre la muerte de la concubina Jin y dice que al parecer la causa de la muerte es por intoxicación alimentaria. Y al escuchar esto, Gyokuyo recuerda que Jin de hecho había estado postrada en cama desde el año pasado, pero aún así se sorprendió al recibir esta noticia tan de repente. Mientras hablan, Jinx finalmente llega a la escena y siguiendo a Mao Mao se entera por el médico curandero sobre
sobre la desaparición de una mujer en el palacio llamada Tao, y el médico la describe como una joven trabajadora que estaba a punto de casarse, antes de tu desaparición. Al escuchar esto, Mao Mao siente aún más curiosidad por la parte del matrimonio, por lo que el curandero dice que la joven recibió una horquilla en la fiesta en el jardín, y el tipo en cuestión es un funcionario prometedor con buenas perspectivas. Sin embargo, el médico dice que el supervisor del palacio le estaba impidiendo ir con el hombre, y al escuchar toda la historia, Mao Mao le pregunta si tiene alguna idea de lo que le pudo haber pasado a Tao, pero el charlatán dice que no tiene nada en mente, después de todos los relatos, estos. En palacio ocurren cosas con bastante frecuencia. Secreto por delante, Mao Mao pasa por la fiesta de té que están teniendo Yokuyo y Jinx, y nota que Yokuyo parece estar usando ropa que oculta su embarazo, pero en este punto del juego, Mao Mao cree que algunas personas ya deben haber notado lo embarazada que está. Es decir, tomando por lo tanto, la única preocupación que debería tener es saber si la gente sería dañina o no. Y al ver pasar a Mao Mao, Yokuyo la llama para que se siente con ellos. Después de todo, Jinx pidió llamarla, por lo que le pregunta si es necesario que realicen una reunión en otro lugar, pero Yokuyo dice que no. Después de todo, ella no ve ningún problema específico con ese lugar. Sin embargo, Jinx insiste y dice que su hija está llorando, por lo que también debería darse prisa. ¿Ves? Y con eso, Jinx es capaz de continuar con la reunión a solas con Mao Mao. Luego le pregunta qué necesita, y antes de pasar al tema principal, Jinx recuerda sobre las novelas que comenzaron a distribuirse a los sirvientes. Vería si Mao Mao complementa su discurso, diciendo que al circular más las novelas, algunos sirvientes analfabetos se interesaron en aprender a leer, solo para poder consumir las novelas sin necesidad de que otros sirvientes les leyeran. Además, se hicieron muchas copias de las Meisteinabonas novelas para que otros sirvientes, además de las damas de compañía, sabían leer. Y mientras continúan con el tema principal de conversación, Jinx le presenta un método para enseñar a leer a los sirvientes, en el que le pide su opinión sobre la idea, y Mao Mao sonríe. Al escuchar eso, él dice que tuvo una buena idea. Jinx y Gao Chun se sorprenden por su reacción, ya que esperaban que Mao Mao mirara a Jinx con el mismo desprecio de siempre, pero en cambio, ella continúa diciendo que su idea es buena. Sin embargo, ellos no deberían centrarse en las sirvientas del lado sur, porque como el lugar está rodeado de concubinas privilegiadas, probablemente se sentirán mal al ver a las sirvientas siendo educadas, por lo que Jinx tiene la idea de trasladar su método de aprendizaje al lado norte, porque el lugar contiene algunos edificios sin uso, y que puede ser usado para enseñar a las sirvientas. En esto, Muhammad también sugiere que presente el aprendizaje de la lectura como una formación vocacional para las sirvientas, porque si lo ven como un medio para ganarse la vida, más sirvientas buscarán este conocimiento. Y habiendo dicho todo esto, Mao Mao se prepara para despedirse, y pregunta si hay algo más de lo que quiera hablar, por lo que Jinx le pregunta si está familiarizada con los hongos, a lo que Mao Mao le explica que a menudo los usa en alimentos y medicinas, por lo tanto, sabe un poco sobre ellos. Luego Jinx le explica que en esta época del año, algunas mujeres en el palacio que comen hongos terminan sufriendo intoxicación alimentaria. Dicho esto, recuerda que Mao Mao había estado comiendo algunos hongos en el consultorio del médico. Al ver esto, ella ya está empezando a sudar, pero deja en claro que esos hongos que estaba comiendo no son venenosos, por lo que Jinx le pide que descarte cualquier cosa venenosa que pueda ser ingerida por error, y también le pide que los haga conscientes de ello. Los hongos venenosos que existen, además, Jinx te informa que solo estará descansando en el pabellón de Jade, excepto cuando vaya a hacer las pruebas de veneno. Al ver esto, le parece extraño que no esté comentando esto con Gokuyo, y deduce que está tramando algo, y se mueve entra. Ella va al trabajo que le dio para eliminar todo lo venenoso del huerto, y los jardines que pudiera ser consumido por error, y en el camino, se pregunta por dónde empezar a limpiar. Después de todo, hay muchos lugares donde los hongos pueden crecer, ya que están en la mejor temporada del año para brotar, y al pensarlo más, decide ir a limpiar en dirección norte. En esto, encuentra una infinidad de hongos venenosos que le hacen agua a la boca, pero de repente se encuentra interrumpido por un olor extraño, y deduce que es lo que Shisui mencionó anteriormente con respecto a las aguas residuales que se filtran, y dado que las aguas residuales se pueden usar como nutrientes, Momo cree que esto está ayudando a que los hongos crezcan más rápido, y después de eso, regresa al palacio, y como tan pronto como ve a Momo toda sucia y con mal olor,
alrededor, Inhua le pregunta dónde estaba y lo que estaba haciendo, y Momo interviene y sonríe, diciendo que tuvo un día muy gratificante, todo porque Momo logró recolectar algunos hongos venenosos para hacer medicina. Y bueno, cuando se dirige a la habitación de Gokuyo, Momo lo nota a Runyan, con una cuerda negra sobre su marido. Esto es extraño, pero Runyan rompe el silencio, llamando a Momo para que lo acompañe en un paseo por el palacio interior. Mientras caminan, Runyan comenta sobre la muerte de la concubina Jin, quien era una mujer de clase media alta, concubina de nivel, hija de un funcionario civil de alto rango, y aunque era muy respetada, Runyan informa que Jin estaba celoso de las otras concubinas, y solía humillar a las que eran de un rango inferior, y al notar este comportamiento cruel de ella, Jin ya habría intentado hablar con Jin. Sin embargo, se aferró al hecho de que no tenía pruebas para incriminarlo, por lo que su comportamiento inapropiado con otras concubinas fue tratado solo como meras sospechas. Y volviendo a Runyan, dice, ella se siente aliviada al saber que un alborotador como Jin se ha ido. Después de todo, ella podría intentar algo contra Gokuyo en algún momento. Mientras tanto, Momo recuerda cuando Jin le pidió que investigara los hongos venenosos, y cómo Jin murió por intoxicación alimentaria, lo que hace que Momo relacione una cosa con otra, y se pregunta por qué se mantuvo alejado del palacio de Jade. Cuando le dieron la tarea de investigar los hongos, ella deduce entonces que Jin sospecha de la gente del palacio de Jade, creyendo que uno de ellos fue el responsable de matar a Jin con un hongo venenoso. De esto Momo deduce que si Gokuyo y las demás chicas descubren su desconfianza, esto probablemente afectará su relación. Sin embargo, Momo está segura de que Gokuyo no tiene la culpa del envenenamiento. Después de todo, si Jin la molestara, tendría otros medios para expulsarla del palacio sin recurrir al envenenamiento. Mientras que las damas de compañía, Momo se da cuenta que no tendrían la capacidad de envenenar a nadie, ya que no tienen experiencia con medicamentos, y con eso, Momo concluye que ella es la mayor sospechosa allí, por lo que deduce que le pidió que investigara los hongos solo para ver qué es su reacción, y de repente, las damas de la concubina Jin van al lugar a ofrecer flores a todos, para darle el último adiós a Jin, y de repente, en medio del velorio, la concubina Son le quita la manta de la cara a Jin y comienza a reír, diciendo que obtuvo lo que se merecía. Mientras tanto, Momo nota algunas cicatrices en la cara de Son que se repiten en la cara de Jin, y así descubre que Jin la estaba esperando, y Momo luego comenta sobre una enfermedad que Son había contraído hace 2 años antes, donde empezaron a aparecer manchas en la cara. Y como ella creía que Jin era responsable de su enfermedad, esto explica por qué actuó de esa manera en el velorio. Y bueno, mientras camina por el bosque, Momo encuentra un hongo extremadamente venenoso y lo lleva a la clínica médica, y en que Jin es llamado al lugar para ver esa cosa, y Momo dice que ese hongo es muy raro y peligroso, ya que puede causar daño con solo tocarlo. Y dicho esto, muestra una marca en su brazo e informa que ella ya había tenido contacto con ese mismo hongo hace un tiempo, y aunque se lavó el brazo inmediatamente, terminó con esa marca permanente. Mientras que la concubina Son, Momo dice que tenía las mismas marcas en su rostro, además de habiendo perdido mucho cabello. Y dicho esto, Momo dice que Jin en realidad estaba buscando la raíz del veneno que mató a Jin, por lo tanto, ella ya le trajo esa respuesta. Mientras que Jin informa que Son contrajo una misteriosa enfermedad 2 hace años, y al principio, todos sospecharon que podía ser un envenenamiento, y que habría sido causado por Jin. Y después de 1 año, desde que Son contrajo la enfermedad, Jin fue golpeada por la misma enfermedad, y con eso, todos comenzaron a sospechar aún más de ella. Después de todo, ella podría haber intentado envenenar a alguien, pero terminó tocando el veneno por accidente, y como estaba muy orgullosa de haberlo hecho, su cara estaba toda manchada de rojo. Era demasiado para ella, por lo que Jin terminó suicidándose usando una dosis mayor del mismo veneno, y esa es al menos la versión que cuenta un sirviente. Pero al ver esto, Momo comienza a encontrar esto. Hipótesis extraña, pues según el sirviente, Jin comió el hongo. Sin embargo, si esto es cierto, que su cara esté inflamada no tiene sentido. En este caso, Momo cree que alguien puso el veneno en la cara de Jin a propósito. Jin le da a Momo unos días
para descifrar este caso por completo y le proporciona 3 eunucos como apoyo. Un día, mientras camina por el bosque del norte, Momo lleva a los eunucos a un lugar con hongos y les pide que comiencen a cavar. Pero en medio del proceso, perciben un olor muy fuerte. Pronto se topan con un cadáver, que por los emblemas y accesorios se confirma que es Jin. En esto, Momo va con Jin y le revela que el verdadero Jin murió hace aproximadamente un año y fue enterrado en el bosque. Y en cuanto a ese Jin que murió recientemente, en realidad era un impostor. Y Momo también comenta sobre la sirvienta desaparecida llamada Tao, y al recoger un boceto de ella, Momo nota que la niña se parecía mucho a Jin, y al hacer algunas suposiciones más, deduce que Jin peleó con Tao por envidia, ya que, a diferencia de ella, Jin nunca había encontrado el amor, y ver a una sirvienta similar a ella poder hacerlo, la enojó mucho, por lo que durante la pelea, las cosas se habrían salido de control, con Tao matando accidentalmente a Jin. En las otras concubinas decidieron encubrirla, y Mo, ya que la culpa de la muerte de la concubina seguramente recaería sobre ellas también, por lo que obligaron a Tao a reemplazar a Jin, ya que las dos son muy similares. En esto Jin se pregunta cómo sabía dónde estaba el cuerpo fue enterrado, y Momo dice que los hongos que van al bosque son del mismo tipo que crecen encima de los cadáveres, y al escuchar esto, Jin inmediatamente hace una mueca de disgusto, y confía en que sus hongos, sin excepción de uno, el cual termina cayendo al suelo, seguramente para suerte de esta loca. Al día siguiente, llaman a Mao Mao para que se vea en el espejo, cuyo cristal es importado de Occidente, lo que lo convierte en un artículo muy lujoso, hasta el punto que incluso Gekuyo tiene miedo de romperlo accidentalmente. Y de pronto, Guiyang le explica que ella terminó rompiendo el espejo de mano, pero Gekuyo la perdona. Y continuando con la conversación, Gekuyo informa que recibió ese espejo de mano a través de un enviado extranjero. Al pensar en el trabajo que tuvieron que hacer para traer esos espejos desde tan lejos, Mao Mao deduce que la nación occidental estaría pensando en proponer un gran acuerdo comercial con el país. Y bueno, en otro momento, Gao Jun se reúne con Mao Mao para hablar de algo importante, por lo que continúa con el tema, diciendo que su amiga está en serios problemas, pero antes da el contexto general de la historia. Todo comienza con 2 hijas de cierta familia, quienes aún después de llegar a la edad adulta, sus padres las siguieron tratando con una protección asfixiante, impidiéndoles salir de la casa, y se colocó una criada para vigilarlas, pero sintiendo pena por ellas, un día la criada les permitió salir de la habitación por un rato, y en cuanto se enteró de esto, su padre reforzó aún más la seguridad, colocando un guardia afuera de su habitación, pero un día, al regresar a la habitación para verlas, el padre descubrió que una de sus hijas estaba embarazada de un inmortal, y después de terminar de escuchar esta confusa historia, Mao Mao aventura algunas conjeturas de cómo su hija pudo haber quedado embarazada, incluso sin salir de la casa. Pero al final le dice a Gao Jun que no podrá ayudarlo con ese caso, debido a la complejidad del mismo. Aún así, Mao Mao dice que el embarazo puede ser solo una ilusión, o un producto de la imaginación de la niña, en lo que Mao Mao le pide a Gao Jun que describa exactamente cómo era la vigilancia a la que eran sometidas las niñas, por lo que dice que las vigilaban a través de 2 ventanas, pero siempre parecían estar bordando algo, como si fuera un pasatiempo, que adquirieron después de pasar mucho tiempo encerradas. Y después de analizar fríamente todo el caso, Mao Mao toma 2 almendras para simbolizar a las hermanas y lo posiciona en el lugar donde las hermanas solían quedarse cuando las vigilaban todos los días. Y después de hacer esto, Mao Mao posiciona un espejo frente a una de las almendras, dando el efecto de tener 2 almendras en la misma habitación, aunque solo haya una. Y de esta manera, la otra almendra podría estar en cualquier lugar. Y al escuchar la analogía de Mao Mao y Gao Jun, deduce que la otra hermana podría estar en cualquier otro lugar. Después de todo, una de las hermanas se estaría reflejando, u otra en esa imagen reflejada, lo que a su vez sería suficiente para engañar a las guardias, dando la impresión de que ambos están en la habitación. En otro momento, Jinshi se dirige a Mao Mao y le pregunta si conoce la historia de la bella joven que derrama lágrimas de perlas. En este caso, esta historia habla de una joven y bella cortesana que cuando baila, las luces bailan con ella, como si la bendijeran. Además, se la describía como el espíritu de la luna, y cuando lloraba, sus lágrimas
lágrimas se convertían en perlas al caer de su rostro. Dicho esto, Jinshi dice que hay una petición del enviado que acaba de llegar de Occidente. Y dice que la historia del espíritu de la luna ya fue contada por su abuela a través de generaciones, por lo que el enviado le pidió a Jinshi que encontrara a esta mujer para poder conocerla. Creo que por un momento, Mao Mao recuerda que la persona de la leyenda es en realidad la anciana de la Casa Verde, por lo que le dice a Jinshi que la anciana vendrá a encontrarse con su cliente y él solo necesita pagarlo. Hablaré un poco más sobre el cliente que ordenó este pedido. Jinshi dice que es una mujer muy importante, porque básicamente tiene el control completo de los puntos comerciales occidentales y del norte. Y bueno, después de que la anciana llega al palacio, Mao Mao le pregunta si recibió un enviado especial en el pasado, a lo que ella confirma que sí, y dice que fue hace más de 50 años. Y como la ciudad se construyó originalmente sobre una ruina antigua, el lugar era el objetivo de muchos turistas, y de repente la ciudad fue expulsada, convirtiéndose en el lugar más popular de toda la capital, trayendo mucha agitación a la ciudad. Y como la capital era muy nueva, no había lugar para recibir turistas, por lo que la gente de clase alta decidió usar una ruina cerca de un huerto como punto de encuentro de turistas. Vería si Mao Mao deduce que ese huerto y el palacio interior son el mismo lugar. Y continuando con la historia, la anciana dice que fue elegida como bailarina principal en la actuación que se llevó a cabo en la ruina. Y como todo se hizo a toda prisa, él y los otros 12 bailarines que iban a actuar, se encargaron de preparar el evento de principio a fin, y aunque la anciana tenía su ropa manchada a propósito por otros bailarines, ella se mantuvo firme, y durante el baile, movió su ropa para poder ocultar esas manchas, y cuando le presentaron su cuadro a Mao Mao, la anciana dice que ese cuadro fue encargado por el enviado después de que regresó a su nación. Después de todo, se enamoró de su baile, e incluso llegó a llamarla diosa de la luna, aunque el enviado nunca regresó a la ciudad en persona. Le envió ese cuadro a través de una caravana. Y al escuchar todo esto, Mao Mao todavía no entiende por qué a la anciana la llamaban diosa. Después de todo, ella probablemente lo hizo. Su trabajo como cualquier otra bailarina, por lo que no debe haber nada especial en ella. Y regresando a la habitación en jeans, Gao Shun sugiere que tienden a buscar a una mujer similar a la del cuadro. Sin embargo, Mao Mao sugiere que solo busquen a una mujer alta, y no necesariamente igual a la del cuadro. A esto Gao Shun deja escapar que de hecho hay 2 enviadas después de esta historia. En este caso, son primas que comparten el mismo abuelo. Y al pensar un poco más, Mao Mao dice que tiene en mente a una candidata ideal para presentar a las dos. Una mujer de más de 1.75 lemo de altura y que sea muy hermosa. Y al reflexionar sobre los rumores que suelen surgir en el palacio interior, Mao Mao dice que los rumores tienden a ser tan exagerados que cobran vida propia. Y cuanto más se difunden los rumores, más se propagan, cuanto más se alejan de la verdad. Y bueno, al día siguiente, Mao Mao regresa al huerto de duraznos en el lado norte, hasta que de repente, Shisui se acerca a ella, y esta chica le muestra a Mao Mao algunas polillas que ha estado atrapando alrededor del huerto. Y dice que por ser nocturnos, las polillas solo vuelan de noche. Y Shisui le sugiere a Mao Mao que eche un vistazo a cómo se ven estas polillas cuando están volando. Después de todo, brillan en contraste con la luna, provocando una vista realmente hermosa. Escuché eso. Mao Mao recuerda la noche de luna cuando la anciana de la casa real la lanzó en ese huerto, por lo que le pide a Shisui que la ayude, prestando las polillas para el evento que se llevará a cabo en el huerto. Y bueno, después de 1900 unos días, el palacio prepara un banquete para los 2 enviados en el jardín norte, el mismo lugar donde apareció el espíritu de la luna hace 50 años. Mientras se desarrolla el espectáculo, los 2 enviados se quedan en el carruaje viendo el espectáculo, mientras Mao Mao observa a los 2 desde lejos, y aunque la actuación es de alto nivel, Mao Mao nota que los 2 enviados parecen estar aburridos, y mientras observa a los 2, nota que los enviados se parecen mucho, porque aunque son primos, en 1900 en realidad parecen hermanas gemelas, y de pronto, en medio de la presentación del espectáculo, una de las mujeres se dirige al emperador y le pide hablar un poco más con él, pero al ver que Ili se apresura un poco, la otra mujer le sugiere que regrese al carruaje para terminar de disfrutar del espectáculo que el emperador les tiene preparado, mientras que Mao Mao se reúne con Gao Shun para buscar a la chica que reemplazará al espíritu de la luna, que tanto desean ver los enviados, pero en lugar de ser una chica, la persona que reemplazará al espíritu de la luna
En realidad es el mismo Jinshi. En esto comienza a bailar, mientras las polillas vuelan hacia él, con su cuerpo brillando y contando con la luz de la luna. Y al ver esas escenas, los enviados fijan su mirada en Jinshi sin poder apartar la mirada. Y luego de que termina la música, Jinshi desaparece. Entonces los enviados preguntan quién era esa mujer y a dónde fue. En esto Mao Mao dice que era la misma Diana, el espíritu de la luna. Y, como se imaginarán, ella regresó a la luna. Y bueno, al salir del lugar, Mao Mao explica que las luces brillantes pintadas en el viejo carruaje de Ilia son muy brillantes. Y cuando se acercan al lugar, Mao Mao les... Las pinturas de la mujer eran en realidad mariposas maduras, ya que la ropa de la anciana estaba saboteada con suciedad de insectos. Las polillas restantes se sintieron atraídas por la anciana a través del olor que quedaba en su ropa, dando ese efecto de luces brillando alrededor de la anciana, haciéndola parecer el espíritu de la luna. Y bueno, al reunirse con Jinshi después de la presentación, Mao Mao les asegura que lograron cumplir perfectamente los deseos de los enviados. Y al día siguiente, Mao Mao se encuentra con Xiaolan, quien dice que va a la escuela recién fundada en el palacio. Y siguiendo adelante, Mao Mao se siente aburrida, ya que no tiene mucho trabajo que hacer en el palacio de Jade. En eso recuerda que el curandero aparentemente está muy ocupado con el problema de los ojos perfumados. Después de todo, el problema que involucra estos venenos aún no se ha resuelto adecuadamente, porque si bien los ojos perfumados pueden ser inofensivos por separado, juntos se convierten en venenos muy peligrosos. Al pensar un poco más sobre este tema, Mao Mao se pregunta quién habría sido el responsable de traer los ojos perfumados al palacio. Luego recuerda la conversación que tuvo con Jinxin, donde sospechaba que los dos enviaban podría ser la responsable de eso, pues como quieren convertirse en concubinas, una buena estrategia sería matar a las demás envenenadas, eliminando la competencia. Al pensar más en todas las concubinas y las veces que casi fueron envenenadas, Mao Mao termina devanándose los sesos con esto y decide dejar pasar esta historia. Después de todo, él solo es un catador de comida. Ante esto, Mao Mao vuelve a caminar por el palacio, hasta que de repente se encuentra cara a cara con los sirvientes del Palacio de Cristal, quienes comienzan a acelerar el paso, temerosos de que Mao Mao pueda volver a hacer algo en su contra. Al encontrarse con Ailan, Mao Mao nota que tiene fiebre, por lo que la lleva a la clínica pidiendo una siesta. Cuando llega allí, una señora revisa su salud y dice que Ailan tiene fiebre leve y pronto estará bien. Sin embargo, Ailan dice que no quiere contagiar su gripe a Geokuyo, por lo que pide pasar la noche en la clínica o irse del lugar. Mao Mao vuelve a caminar por el palacio, hasta que de pronto se topa con Jinshi, quien le dice que deje de andar con la cabeza en las nubes, y durante la conversación, Mao Mao dice que estaba en la clínica, un lugar que no había visto antes, pero al ver esto, Jinshi recuerda que exploró el lugar con el guía el día que llegó al palacio, a lo que Mao Mao deduce que no había prestado mucha atención, ya que estaba molesta por haber sido vendida. Y volviendo a hablar de la clínica, Mao Mao dice que el lugar está muy bien cuidado, por lo que sería el lugar ideal para ser el consultorio médico oficial del palacio. Sin embargo, Gao Chung dice que las cosas no son tan sencillas. Después de todo, solo los hombres pueden convertirse en médicos y hacer medicinas. Y durante la conversación, Gao Chung recuerda que él y Jinshi aún tienen mucho trabajo por delante, por lo que los dos continúan su camino. Pero antes, Jinshi le pide a Mao Mao que tenga cuidado, para que nadie se entere de que ella hace medicinas. Porque como se dijo, solo los hombres están autorizados para ello. Y bueno, durante la madrugada, la señora que atendió a Ailan dice que olió una medicina que venía de Mao Mao. Por lo tanto, deduce que la muchacha elabora medicinas a escondidas. Y al día siguiente, Mao Mao es llamada por una de las damas de la clínica. En esto, Ailan dice que la señora la vio tomando medicinas elaboradas por Mao Mao, y por eso le pidió que le prestara a Mao Mao por un rato. En esto, Hua la lleva a la clínica, y en uno cuando se encuentra cara a cara con aquella señora que tenía delante, se presenta como Shen Luo. Dicho esto, va directo al grano de la conversación y le pide a Mao Mao que prepare alguna medicina para una sirvienta de Lady Laifa. Y al ver esto, Mao Mao le pide a la señora que le explique mejor lo que está pasando. En esto, Shen Luo le informa que la sirvienta parecía estar cansada y tenía fiebre después de que llegó la caravana, y además de tener una tos muy extraña. Sin embargo, Shen Luo dice
dice que no ha visto a esta sirvienta desde hace unas 2 semanas. Mientras tanto, la susodicha sirvienta se encuentra en un cobertizo oscuro, ya muy enferma, al punto de empezar a toser sangre, mientras Kim, ella, recibe la visita del médico charlatán, quien pide ver a Lifa, y en un principio, Shin intenta impedir este encuentro, diciendo que el concubine no quiere verlo. Sin embargo, presenta un papel autorizando este encuentro. Luego siguen su camino hacia Lifa, hasta que de repente el médico ve al sirviente enfermo tosiendo y nota que el sonido provenía de un cobertizo lejano. Ante esto, pregunta qué es exactamente ese cobertizo. Sin embargo, Shin cambia de tema, diciendo que es un simple almacén, sin nada especial, y de repente, Mao Mao se dirige hacia Shin. Ante esto, recuerda el pasado nada agradable que ambos tuvieron, por lo que Shin empieza a correr. Sin embargo, Mao Mao la jala hacia atrás, mientras el médico charlatán desbloquea el cobertizo para ver qué hay allí, y tan pronto como lo hace, se encuentra con una escena horrible, y llama a Mao Mao para que vea eso. En eso, los dos ven al sirviente desaparecido, que ya está en un estado grave. ¿Condición? En eso, Mao Mao le pide al curandero que vaya a preparar agua caliente. Mientras ella atiende a la sirvienta, Mao Mao le pregunta a Shin por qué están tratando a esa sirvienta de esa manera. En eso, Shin da la excusa de que solo estaba alejando a una persona enferma, para evitar que contagie a otras personas sanas, pero al ver esto, Mao Mao informa que a pesar de que la enfermedad de la sirvienta es contagiosa, todavía no es tan fuerte, al punto de matar a cualquiera. Además, Mao Mao afirma que la sirvienta terminará muriendo si continúa siendo tratada de esa manera. Y dicho esto, Mao Mao recuerda la época en que Lifa estaba postrada en cama, y en ese momento, Shin quemó incienso, como una forma de aliviar el olor de Lifa, que ya estaba con su enfermedad agravada. Y al ver esto, Shin pregunta qué se han estado dando, y Mao Mao dice que esta vez Shin decidió esconder a la enferma, para no tener que encender incienso. Y bueno, cuando comencé a mover cosas en el almacén, Mao Mao encontró algunos artículos de la caravana comercial que estaban prohibidos, y Shin comenzó a preocuparse. Mao Mao comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo, y le preguntó por qué Shin estaba tratando de fabricar un medicamento abortivo. Pero en lugar de responder a esto Mao Mao, Shin es llevada a hablar directamente con Jinchi, en el cual le pregunta qué pretendía hacer con esos productos prohibidos al impresionarse. Shin dice que de hecho, puso a la sirvienta enferma a dormir en un cobertizo aparte. Sin embargo, dice que no sabía que en el cobertizo habían productos prohibidos, y como no es un delito poner a dormir a una sirvienta en un lugar aparte, Shin logra zafarse. Sin embargo, informa que Mao Mao y Gao Xun irrumpieron en el cobertizo y saquearon esos artículos, algo que para Shin es mucho más grave. Y para aumentar aún más su defensa, Shin dice que muchas personas tenían acceso al cobertizo, por lo tanto, no hay forma de que estén seguros de que los productos prohibidos le pertenecían. En esto, Jinchi dice que pueden preguntarle directamente a la sirvienta. Sin embargo, Shin recuerda que la niña está muy enferma, por lo que su historia no es tan válida. Pero al escuchar esto, Mao Mao dice que Shin tiene el mismo olor que uno de los ojos prohibidos. En esto, comienza a acercarse a Shin para comprobar mejor el olor, pero cuando ella, al notar que se acerca demasiado, Shin pierde los estribos y golpea a Mao Mao, arañándole la cara con las uñas. Ante esto, Mao Mao se da cuenta de que ha ido un poco demasiado lejos, por lo que sugiere dejar esta investigación en manos de otra persona. Al escuchar esto, Lifa está dispuesta a encargarse de este asunto a partir de ahora. Entonces, deduce que Shin siempre ha pensado que Lifa no merecía ser emperatriz. Cuando la presionan un poco más, Shin comienza a decir lo que realmente piensa. En este caso, se siente una persona mucho más estudiosa y talentosa que Lifa. Por lo tanto, Shin cree que es la persona más adecuada para convertirse en emperatriz. Dicho esto, Shin pierde por completo la cabeza, lanzando todos los ojos prohibidos en dirección a Lifa, con la intención de provocarle un aborto espontáneo. Pero antes de que pueda hacer eso, Gao Xuan le quita la caja de ojos de la mano. Entonces, Lifa se acerca a Shin y la abofetea. Después de eso, decide cortarle los ojos a Shin de sus servicios y le pide a Jinchi que le prohíba volver a entrar al palacio interior. Y después de eso, Jinchi habla con Mao Mao y le pregunta cómo sabía dónde estaba el sirviente enfermo. Y Mao Mao dice que ya tenía una sospecha al respecto y además señala un arbusto fuera del cobertizo, lo que demuestra que había alguien cerca plantando esas flores. Y cuando el foco de la conversación se centra en Shin, Mao Mao se pregunta cómo sabía sobre el efecto abortivo de los ojos, y Jinchi dice que probablemente nunca lo confesaría,
Y en otro momento, el emperador va a Lifa para hablar sobre Mao Mao, y de repente se queda en silencio, pareciendo estar ocultando algo. Sin embargo, le dice a Lifa que no pasa nada malo. Y en un sueño, Jinxi revive un recuerdo. De su pasado, recuerda haber visto a su madre reunirse con dos personas mayores, pero como era un niño, no podía identificar a estas personas con exactitud. Pero como adulto, Jinxi se entera de que esos señores son su padre y su abuela. Y en cuanto al hombre que siempre pensó que era su padre, en realidad era su hermano mayor. Mientras tanto, Mao Mao observa a Xiaolan en clase. Cuando termina sus estudios, la niña lleva a Mao Mao a la casa de su maestra, que está cerca de un antiguo templo. Mao Mao se queda parada desde lejos, observando el templo. Al verla tan interesada en el templo, la maestra se acerca hacia ella y le informa que el edificio del templo fue construido por los habitantes originales de esa tierra, y aún después de que la Madre Real comenzó a gobernar el lugar, permitió que el antiguo permaneciera en pie. Por lo tanto, todos aquellos que tengan alguna intención de gobernar el lugar necesitarán pasar por ese templo, y solo aquellos que elijan el camino correcto podrán gobernar estas tierras. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el templo ya no se utilizó, lo que hace que el profesor se pregunte si el lugar volverá a usarse alguna vez. Dicho esto, el profesor le cuenta a Mao Mao sobre los hermanos mayores del emperador anterior, quienes murieron debido a una epidemia. Debido a esto, el ex emperador no necesitó pasar por ningún rito de paso, ya que se convirtió en el único heredero. Y bueno, luego de irse del lugar, Mao Mao termina necesitando regresar allí. Después de todo, el emperador le pide que lo acompañe al templo de elección. Allí, el emperador se somete a una prueba, en la que debe elegir varias puertas de determinados colores. Cuando elige la última puerta, el emperador termina en una habitación vacía con un cartel en la pared que dice «Hijo del rey, pero no hijo de la Madre Real». Al leer esto, Mahoma no entiende exactamente qué significa el mensaje, pero se da cuenta de que claramente se trata de un rechazo. Cuando abandona el lugar, Mahoma sigue descontento con el resultado que vio, porque a pesar de que el emperador hizo todo bien, al final no logró llegar a la puerta correcta. Entonces comienza a vislumbrar las variables de esta prueba. En este punto, el maestro, que también es el cuidador del templo, se dirige a Mao Mao y le dice que su padre habría resuelto este enigma hace mucho tiempo. Y aunque Mao Mao reconoce el nivel de sabiduría de su padre como algo positivo, se irrita al ver que ella no es capaz de resolver este mismo enigma. Y al pensar un poco más, Mao Mao recuerda el cuento de la fundación y se da cuenta de que solo aparece la verdadera madre. Y en cuanto al padre, este queda fuera. Pensando en esta línea, Mahoma cree que todo el palacio debería adoptar un sistema que valore el linaje materno. En cambio, la nación se basa en la sucesión paterna, y en un sistema así, cualquiera que intente continuar con el linaje de la Madre Real acabaría siendo rechazado. En este punto, Mahoma recuerda que los dos hermanos mayores del ex emperador acabaron muriendo en una sospechosa pandemia, por lo que le pregunta al emperador si hubo muchos emperadores con mala vista a medida que pasaban las generaciones. Ante esto, el emperador confirma su sospecha, diciendo que esto realmente sucedió. Y entonces, Mao Mao y los demás entran nuevamente al templo, pero esta vez, Mao Mao es quien lidera la selección de las puertas, y al final logra llegar a la puerta correcta, que los lleva a un balcón con vista a una gran área. Ante esto, el profesor dice que ha llegado a la puerta correcta, y explica que en esa área solía haber varias personas, que estarían allí para escuchar el discurso del próximo emperador. Y aunque Mohammed ha encontrado la respuesta correcta al enigma, el profesor dice que solo las personas que tienen la sangre de la Madre Real deberían ser capaces de resolver ese acertijo, por lo que ver que un forastero ha logrado hacerlo le deja muy sorprendido. Y en cuanto al emperador, todavía no entiende muy bien qué está pasando. En esto, Mohammed explica que en el cuento fundacional se decía que la Madre Real tenía ojos capaces de ver en la oscuridad, pero no podía diferenciar algunos colores. Y en la prueba había un cartel que decía: el candidato no elige las puertas rojas, y como el hijo de la Madre Real no sería capaz de distinguir los colores, siempre elegiría entrar por las puertas azules hasta llegar a la puerta correcta. Al escuchar todo esto, Jinxi supone que solo los emperadores que tienen características similares a la Madre Real serían capaces de pasar la prueba. Y continuando con la historia de la Madre Real, Mahoma cuenta que ella vino de una tierra muy lejana en Occidente y trajo consigo a varios
propios sirvientes. Así que decidió casarse con el líder de esa tierra para que le fuera más fácil adaptarse al lugar. Y aunque la madre real jugó un papel en la fundación de la nación, el trono imperial sigue ostentado por sucesión paterna. Sin embargo, la familia de la madre real no quería que su sangre desapareciera y por eso crearon el momento de la elección y esta prueba que solo podían pasar los herederos de la madre real. Y bien, al salir del templo, Mao Mao nota a Jinxi muy cerca del emperador y se pregunta sobre la relación entre ambos. Entonces, deduce que él es solo el eunuco favorito del emperador, pero pronto descarta esta deducción. Después de todo, no es suficiente para explicar mucho. Y, aunque no llega a una respuesta objetiva a esto, Mao Mao decide dejar este asunto de lado, ya que no es tan importante. Y como consecuencia del susto que le dio Mao Mao a Jinghua, esta es enviada a un almacén por orden de Hong Niang, el cual le servirá de habitación a partir de ahora. Ante esto, Mao Mao recuerda el momento en el que Jinghua despertó tras el susto, y en ese momento, la chica le había advertido a Mao Mao que tuviera cuidado con lo que hiciera, pues en algún momento, Hong Niang la trasladaría a un almacén. Pero al oír esto, Mao Mao dice que no es cierto, que le gustaría que eso sucediera. Después de todo, un almacén es mucho más espacioso que la habitación en la que se encuentra ahora, por lo que Mao Mao tendrá más libertad para hacer ruido durante la noche. Y en otro momento, Guiyuan condena a Jinghua, diciendo que ella delató a Mao Mao ante Hong Niang. Después de todo, esta actitud habría desencadenado su castigo. Sin embargo, Jinghua la corrige y dice que, de hecho, fue la propia Mao Mao quien pidió que la trasladaran al almacén. Durante la conversación, Jinghua menciona un rumor sobre cierta coleccionista de insectos que suele reírse como una loca mientras está en medio de la actividad. Al escuchar esto, Mao Mao inmediatamente la descarta como sospechosa. Después de todo, ella no suele reírse mientras caza insectos. Y al pensar un poco más, recuerda a Shisui, quien casualmente cumple con los requisitos del rumor. Mao Mao entonces busca a Shisui en el bosque, luego de conseguir esta información de algunos sirvientes. Y entonces, aprovecha estar ahí y comienza a explorar las flores del lugar, hasta que de repente se topa con unas maravillosas flores, que en este caso es una de las flores que Shin utilizó para hacer el abortivo que sería utilizado contra las concubinas. Y al final de su análisis, Mao Mao deduce que no solo Gyokuyo es la única concubina embarazada. En este caso, Mao Mao cree que Li Hua también está embarazada del emperador. En esto, Mao Mao recuerda que la droga abortiva, utilizada por las cortesanas, contenía en su composición varias flores que podían ser fácilmente recolectadas en el palacio interior. Pero aún así, Shin decidió conseguir los ingredientes de las caravanas, lo que para Mao Mao sugiere cierta falta de conocimiento por parte de Shin en medicina, y por lo tanto, necesitaba recolectar estos ingredientes de otra persona, quien posiblemente también la ayudó a elaborar el veneno. Y Mao Mao sugiere que esa persona que ayudó a Shin debe estar allí en el palacio interior. Y bueno, durante las deducciones de Mao Mao, es sorprendida por Shisui, y mientras conversan un poco, son interrumpidos por un ruido misterioso. En eso, Mao Mao se dirige al lugar, y ve a la emperatriz viuda caminando al lado de unos eunucos. Y al ver a la emperatriz, Shisui recuerda que ella fue la encargada de construir la clínica clandestina en el palacio, la cual es manejada por los sirvientes. Y además de hacer esto, Shisui le informa a Mao Mao que la emperatriz también ha desterrado a algunos esclavos. Y aunque esto pueda sonar altruista, Mao Mao recuerda que la esclavitud todavía existe, pero no se llama por ese nombre pesado. Y después de regresar a Gyokuyo, Mao Mao y las muchachas reciben a Lady Anshi, en este caso, la propia emperatriz viuda. Y cuando Anshi se queda a solas con Muhammad, comenta las grandes hazañas que el boticario ha estado haciendo allí. Sin embargo, Muhammad dice que ella no hace nada especial, que solo expresa hechos de acuerdo con su limitada capacidad de conocimiento. A esto, Anshi dice que no hay problema. Después de todo, no quiere darle a Muhammad ninguna tarea pesada que resolver. En este caso, Anshi solo quiere saber si ella misma maldijo al emperador. Y en otro momento, Mohammed vuelve al almacén y comienza a reflexionar un poco más sobre el emperador. Ella entonces recuerda que él nunca fue bien visto por nadie. Después de todo, él siempre elegía a las concubinas más jóvenes para ser su esposa, y por eso se le conoció como pedo. En cuanto a la emperatriz viuda, dio a luz a 2 hijos, y el segundo hijo nació cuando ella tenía alrededor de 30 años. Después de su análisis,
análisis, Mao Mao duda de que los dos hijos realmente pertenezcan al emperador. Después de unos días, Anshi invita a las 4 concubinas de alto rango a una fiesta de té. Mao Mao deduce que la reunión tiene como objetivo investigar el embarazo de Yokuyo, por lo que se pregunta cuál de las concubinas sería más propensa a intentar algo. Pero en medio de sus pensamientos, Mao Mao es interrumpida por Hongnyan, quien le dice que ella se encargará de la tarea de probar el veneno. Y en cuanto a Mao Mao, Hongnyan dice que ha recibido una citación de la emperatriz viuda. En esto, Mao Mao se encuentra con el sirviente de Anshi, quien la lleva a un lugar secreto, al que ni siquiera los limpiadores pueden entrar. Y tan pronto como huele el lugar, Mao Mao se confunde al respecto y se pregunta dónde está. Ante esto, el sirviente explica que durante el reinado del abuelo del emperador, una sirvienta que se convirtió en una concubina de bajo nivel vivía en esa habitación. Además, este era también el lugar donde el emperador anterior fue criado y falleció. Habiendo dicho esto, la sirvienta cerró la puerta y se fue con Muhammad a otro lugar. Luego les informó que en los últimos años de sus vidas, el emperador anterior y su madre pasaron mucho tiempo encerrados en esa habitación, hasta que un día, el emperador falleció después de que su madre muriera, como si la hubiera estado siguiendo, incluso después de la muerte. Al oír esto, Mao Mao pregunta qué hace creer a la emperatriz viuda que ha maldecido al emperador. La sirvienta dice que después de un año de su muerte, Anshi fue a buscar el cuerpo del emperador para finalmente enterrarlo. Y tan pronto como abrió el ataúd, vio que estaba intacto, como si acabara de morir. Por lo tanto, Anshi comenzó a creer que su maldición realmente funcionó en contra del emperador. Habiendo dicho eso, Anshi le pide a Mao Mao que investigue este caso. Anshi tiene alguna base para decir que su maldición realmente funcionó. En esto, explica que después de un año de la muerte del emperador Mao Mao, entonces pide poder acceder a la habitación donde residía el antiguo emperador. Y después de la conversación, Mao Mao regresa a la habitación, donde encuentra a Suiren haciendo su cama. Entonces, Suiren se dirige a su cama y le desea a Mao Mao un buen descanso. Mao Mao, a su vez, nota que terminó pasando mucho tiempo solo en el palacio de Jade y se siente aliviado de no tener que volver allí tan pronto. Después de todo, Mao Mao no sería muy bien recibida por Hongnyan, ya que ella está cambiando constantemente de palacio, lo que le da más trabajo. Y al apagar las luces, Mao Mao ve a Suiren leyendo un libro al lado de una vela, y decide hacer lo mismo. Pero mientras busca un libro para leer, encuentra una caja. En eso, Suiren va hacia ella, y dice que esa caja tiene algunos de los juguetes de la infancia de Jinshi, que por cierto, eran los juguetes que más le gustaban. En eso, Mao Mao pregunta por qué tomó los juguetes de Jinshi, y Suiren dice que lo hizo para evitar que Jinshi volviera su atención solo a los juguetes y finalmente se convirtiera en un adulto. De repente, Mao Mao saca una piedra venenosa de la caja y se pregunta cómo algo así pudo haber caído en el palacio. Ante esto, Mao Mao le pregunta a Suiren si Jinshi había visitado el palacio interior cuando era joven. Y al oír esta repentina pregunta, Suiren el extraño, pero le responde que Jinshi a veces iba a ese lugar. Ante esto, Mao Mao comienza a juntar algunas piezas en su cabeza, y aunque ha llegado a una conclusión, aún no puede encontrar ninguna evidencia que corrobore lo que está pensando. Al día siguiente, Mohammed acude al lugar donde vivió en vida el ex emperador. Allí encuentra un pincel en el suelo, y se da cuenta de que su deducción de la noche anterior era correcta. Después de todo, ella ya sospechaba que el ex emperador tenía la pintura como afición. En esto, Anshi confirma la teoría de Mohammed y dice que de hecho había pintado un cuadro para ella, pero le pidió a Anshi que lo mantuviera en secreto. Y continuando con la investigación, Mohammed descubre a través del sirviente de Anshi que un cierto sirviente era el responsable del ex emperador en el momento en que se encerró en esa habitación. Entonces, Mao Mao pide ver a este sirviente y cuando lo llaman, Mao Mao examina unas marcas translúcidas en el suelo, como si quisieran limpiar algo. Luego nota que estas marcas aumentan a medida que se acerca a la pared, y cuando toca esta pared, Mao Mao descubre que es un espacio hueco. Y bueno, después de unos minutos, el sirviente que era responsable del ex emperador es llevado a la habitación, pero como el hombre no puede hablar, Mao Mao decide hacerle algunas preguntas y le pide al caballero que responda moviendo la cabeza. Pero en cuanto ella pregunta por la pared hueca y lo que hay detrás de ella, el anciano empieza a ponerse un poco tenso, pero Mao Mao recibe permiso de Anshi para investigar el lugar. Al hacerlo, retira una capa de papel de la pared, dejando una determinada pintura en exposición, una pintura que Mao Mao deduce que fue realizada por el antiguo emperador. Y al examinar más de cerca la pintura, descubre que el color de la ropa de una de las mujeres de la pintura
pintura se hizo a partir de la molienda de un mineral llamado oropimente, que a su vez es tan venenoso como el arsénico. Dicho esto, Mahoma explica que el arsénico tiene la propiedad de impedir la descomposición de otras cosas, y como el antiguo emperador solía pintar, habría absorbido gradualmente esta sustancia en su cuerpo. Y cuando murió, su descomposición se ralentizó, precisamente porque su cuerpo se había llenado de arsénico. Y como no se esperaba que un emperador pasara todo el día pintando, habría pedido a un esclavo mudo que lo sirviera mientras estaba en esa habitación para que nadie se enterara de lo que había estado haciendo durante todo el día. Y bueno, luego de haber descifrado todo el caso, Mao Mao abandona el lugar y Ansi a su vez se detiene frente al cuadro pintado por el ex emperador y nota que ninguna de aquellas mujeres de la obra se parecen a ella. Después de todo, ella solo fue una pasajera en su vida, y solo puede ser considerada la madre de esa nación porque terminó quedando embarazada del emperador por casualidad. Después de todo, ella ya sabía de los peculiares gustos del ex emperador por los niños. Y cuando todavía era una niña, entró en el palacio interior como dama de compañía de una concubina de nivel medio, que también era su hermana. Y una noche, cuando el emperador fue a ver a la concubina, de repente la atacó porque se había acercado demasiado a él. Y cuando se encontró en esta situación embarazosa y no sabía qué hacer, Ansi decidió ir a consolar al emperador, quien, al verla, se enamoró de ella de inmediato. Entonces terminaron teniendo un hijo, y como era un niño, fue reconocido oficialmente como el nieto de la emperatriz. Y en esa misma época, otra concubina tuvo un hijo y afirmó ser del emperador, pero como el niño era niña, un médico fue declarado padre del niño y exiliado junto con el bebé. Y bueno, con el paso del tiempo, Ansi fue adquiriendo el rostro de una mujer más madura, y así el emperador decidió descartarla para ir tras chicas más jóvenes. Y volviendo al presente, Jinshi le muestra a Ansi la piedra que se llevó en la última visita que les hizo el ex emperador, y Jinshi dice que ese mineral se utilizó para teñir la ropa de Ansi, quien solía usar siempre ropa de ese color. Y teniendo esto en cuenta, Jinshi deduce que la mujer en la pintura del antiguo emperador era la propia Ansi, y no la emperatriz. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete y deja tu like. Aquí tienes otro video para ti. Hasta la próxima.